El deseo prohibido de Juan Román Riquelme se ha convertido en una obsesión de mercado que amenaza con quebrar la tesorería de Boca Juniors. El presidente está empeñado en que Marco Senesi, el defensor central del Bournemouth, sea el patrón zurdo que blinde el sueño de la séptima copa. El spoiler más fuerte es que la negociación no es por un préstamo, es por una compra obligatoria encubierta con una cláusula de reventa futuro que hipotecaría el próximo mercado de pases a cambio de solidez inmediata, y la jugada maestra es que Riquelme planea utilizar la posible venta de Langoni y la salida de varios jugadores prescindibles para acumular un fondo Senesi que active la operación en las próximas horas. La urgencia es dictada por el cuerpo técnico, que ha presionado a Riquelme con un ultimátum. Sin Senesi, la defensa no está a la altura de las finales de Copa. Esta no es una simple charla, es un ajedrez de alta complejidad donde Riquelme arriesga la estabilidad económica por la gloria deportiva, una apuesta de crack o catástrofe que definirá su legado en la gestión. La pregunta que define el futuro inmediato del club es: ¿logrará Riquelme financiar la compra encubierta de Senesi sin desmantelar el resto del equipo, o esta obsesión por un defensor de élite será el error financiero que condene a Boca Juniors? Quédense con nosotros, porque vamos a desgranar el mecanismo de la compra obligatoria, el impacto en las finanzas del club y el ultimátum táctico que forzó al presidente a esta jugada arriesgada. Suscríbanse y comenten ya. ¿Es correcto arriesgar la economía del club por la posibilidad de ganar la Copa Libertadores? La enfermedad silenciosa que aqueja a Boca Juniors es la inestabilidad defensiva. La dupla central ha demostrado ser vulnerable en los momentos de máxima exigencia, careciendo de la autoridad, la velocidad y, fundamentalmente, la salida limpia que se requiere para competir en instancias finales de Copa Libertadores. El déficit de Senesi no es solo que sea zurdo, es que es un defensor con visión de juego que puede romper la presión rival con un pase de 40 metros que deja a Cavani mano a mano, una cualidad de gestación que los defensores actuales de Boca no poseen, y la obsesión de Riquelme se explica solo en este contexto de carencia táctica. Senesi no es un reemplazo, es una pieza de ingeniería que transforma el modelo de juego de Diego Martínez, pasando de una defensa que rechaza a una defensa que construye. La presión del cuerpo técnico no es un rumor, es una advertencia táctica sobre la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones con los gigantes brasileños sin un patrón zurdo con jerarquía internacional que pueda gestionar el inicio de la jugada. La ingeniería de la compra obligatoria encubierta es el mecanismo secreto que Riquelme está utilizando para sortear el muro financiero del Bournemouth. El club inglés no acepta una venta directa ni un préstamo simple. La solución que Riquelme propone es un préstamo con un cargo inicial altísimo, cercano a los 4 o 5 millones de dólares, que se convertiría en compra obligatoria si Senesi cumple un número mínimo de partidos, fácilmente alcanzable en una temporada, o si Boca gana la Copa Libertadores, el gran incentivo deportivo. Y la clave financiera es que el monto total de la compra se pagaría en cuotas muy elevadas durante los próximos 2 a 3 años, hipotecando la tesorería pero garantizando la llegada del defensor en el presente. Esta jugada de riesgo total implica que Boca se compromete a una inversión gigantesca que supera su capacidad de gasto actual, apostando a que el éxito deportivo, ganar la Copa, generará los ingresos extraordinarios que justifiquen la deuda, una apuesta de gestión que solo un exjugador con la mentalidad de Riquelme podría tomar. El fondo Senesi se arma con piezas de sacrificio del plantel. Para cubrir el cargo inicial del préstamo, los 5 millones de dólares, y para garantizar las primeras cuotas de la compra, Riquelme necesita generar liquidez urgente y la lista de transferibles que se ha confeccionado en Ezeiza es la más larga y dolorosa de los últimos tiempos. La venta de Langoni es el gran ancla financiera de la operación, ya que el delantero de la cantera podría dejar entre 10 y 12 millones de dólares limpios, pero Riquelme también está moviendo fichas para transferir a jugadores prescindibles como Fabra, Hanson o alguno de los centrales que perdería su lugar con la llegada de Senesi. Y la venta de estos jugadores se utilizaría para acumular el fondo Senesi que desbloquearía la negociación y compensaría la caída salarial del defensor. La política es clara: sacrificar el patrimonio futuro y la profundidad del banco a cambio de jerarquía inmediata en el corazón de la defensa. La presión del vestuario es un factor de alto riesgo en esta operación. La venta forzada de Langoni, el ídolo de la cantera, para financiar un defensor de élite puede romper la unidad del vestuario y generar una grieta entre los jugadores formados en el club y los fichajes de jerarquía, y Riquelme debe manejar esta situación con extrema delicadeza, asegurando que el sacrificio de Langoni se justifique con el éxito deportivo inmediato. Y el entorno de Langoni ya está expresando su malestar por la presión de la directiva para aceptar las ofertas de Europa, y el problema es doble. Riquelme debe convencer a Senesi de que venga, y al mismo tiempo, convencer a Langoni de que se vaya, una gestión de egos y transferencias que es un verdadero acto de malabarismo en la cuerda floja del mercado. El impacto en el modelo de juego de Diego Martínez sería una revolución táctica. Con Senesi en la saga,
El esquema de Martínez podría abandonar la cautela y jugar con una línea de 3 defensores, Senesi como líbero o Stape zurdo, o mantener la línea de 4 pero con un defensor que rompa la presión con el primer pase, y esto liberaría a X Fernández y a Paul Fernández de la obligación de bajar tanto buscar la pelota, acercándolos al ataque y multiplicando las opciones ofensivas del equipo, y la clave es Cavani. El uruguayo necesita pases limpios y verticales para explotar su velocidad y su instinto goleador, y Senesi es el único defensor que puede garantizar ese suministro de calidad desde el fondo. El fichaje de Senesi no es solo un parche defensivo, es el motor que activa la ofensiva de Boca Juniors. El choque con el Bournemouth es el último gran obstáculo. El club inglés no está interesado en pagos a largo plazo ni en objetivos deportivos, quiere dinero en efectivo y de forma inmediata para invertir en el reemplazo de Senesi, y la negociación se ha estancado en la cifra de la compensación inicial por el préstamo, una barrera infranqueable que solo la liquidez generada por la venta de Langoni puede derribar. El agente de Senesi está utilizando el interés de Boca para presionar al Bournemouth a mejorar el contrato del defensor o a facilitar una salida a un club de mayor jerarquía en Europa. Y Riquelme debe contrarrestar esta jugada de mercado con un golpe de autoridad que demuestre que Boca tiene el poder financiero para cerrar la operación y que el jugador está decidido a volver por la gloria. El ultimátum de Riquelme al entorno de Senesi es que la oferta no durará para siempre, y el tiempo se agota para la inscripción en la Copa Libertadores. El análisis de la deuda a futuro es la mayor preocupación de los analistas financieros del club. La compra obligatoria encubierta de Senesi, con cuotas elevadas a pagar en los próximos años, podría limitar seriamente la capacidad de Boca para invertir en futuros mercados de pases, obligando al club a depender exclusivamente de la venta de canteranos para generar ingresos, una política de gestión de riesgo que hipoteca el futuro por el presente inmediato. Y la justificación de Riquelme es que la Copa Libertadores genera un impacto económico tan grande, patrocinios, derechos de TV, premios, que cubriría con creces la deuda adquirida por Senesi, pero esta es una apuesta especulativa que solo el éxito deportivo puede validar. Si Boca no gana la Copa, la deuda de Senesi se convertirá en un lastre financiero que condenará los próximos años de la gestión Riquelme. La última esperanza de Riquelme es la seducción personal. El presidente ha utilizado su poder de convencimiento para recordarle a Senesi que la Premier League da dinero, pero la Bombonera da inmortalidad, y esta apelación a la mística es la única carta que Boca tiene contra el cheque del Bournemouth, y la conversación se centra en la trascendencia. Serás el líder de la defensa que le dio a Boca la séptima copa. Una promesa de gloria que ningún contrato europeo puede igualar, y el defensor de la selección argentina debe elegir entre la estabilidad y la épica, una decisión personal que definirá si Riquelme logra su obsesión o si el muro financiero del Bournemouth frustra la jugada más arriesgada de su gestión. El resultado final de esta novela de mercado se sabrá en las próximas horas. La operación Senesi es el sacrificio de Langoni, la hipoteca futuro y el ultimátum táctico del cuerpo técnico, una combinación de factores que ha llevado a Riquelme a su límite como gestor. La llegada de Senesi transformaría la cara de Boca de forma inmediata, convirtiéndolo en un candidato serio a la Copa, pero el costo financiero es un abismo que solo la gloria puede pagar. La última pregunta que nos queda es: ¿logrará Riquelme, con su audaz ingeniería financiera y su apelación emocional, convencer a Marco Senesi de aceptar la compra obligatoria encubierta, hipotecando el futuro del club por la posibilidad de ganar la Copa Libertadores, o esta obsesión por un defensor de élite será el error que define el fracaso de su gestión? El silencio de radio alrededor de la negociación por Marco Senesi ha generado una niebla de rumores en la Bombonera, pero la parte 2 de esta historia revela que el pulso por la compra obligatoria ha entrado en una fase de ultimátum donde Riquelme debe desembolsar el dinero inicial o cerrar la carpeta del defensor de élite definitivamente. El spoiler más crudo es que el Bournemouth ha rechazado la fórmula de la compra condicionada a objetivos deportivos, exigiendo que la cláusula de adquisición sea obligatoria sin importar el resultado de la Copa, lo que convierte el préstamo en una venta a plazos y obliga a Boca a comprometer un mínimo de $18 millones en el corto y mediano plazo. La víctima que se confirma para generar la liquidez es Langoni, cuya venta a Europa ya se está gestando a contrarreloj, y su dinero será el ancla financiera que activa la operación Senesi. Esta ya no es una negociación de seducción sino un juego de ajedrez financiero donde Riquelme debe sacrificar una pieza valiosa para proteger a su rey, la defensa. La pregunta que hoy se hace el hincha es: ¿logrará Riquelme cerrar la venta de Langoni a tiempo para cumplir con las exigencias del Bournemouth y asegurarse a Senesi, o el tiempo y el dinero frustrarán la jugada más arriesgada de su gestión? Quédense con nosotros, porque vamos a desentrañar la ingeniería de la venta de Langoni, el ultimátum final del Bournemouth y el plan de contingencia que Riquelme ha armado para no quedarse sin nada. Comenten y suscríbanse ya. ¿Vale el riesgo de la deuda a futuro por la seguridad de Senesi en la defensa? La exigencia del Bournemouth es un golpe de realidad para las finanzas de Boca. El club inglés, con la experiencia de un mercado vendedor,
ha desestimado la fórmula de la compra condicionada a la Copa Libertadores que Riquelme propuso. Su postura es innegociable. El préstamo debe incluir una cláusula de compra obligatoria que se activa automáticamente al finalizar el periodo de cesión, sin importar si Boca gana o pierde el torneo, lo que garantiza al Bournemouth la recuperación total de su inversión y un margen de ganancia por el defensor. Esto significa que Boca Juniors no está negociando un préstamo, está negociando una compra a plazos con un cargo inicial altísimo, la comisión del préstamo, y un compromiso de deuda futuro que ronda los 18 a 20 millones de dólares por la totalidad del pase de Senesi. La jugada del Bournemouth es simple: vender a un activo valioso sin comprometer su calendario inmediato y asegurar el pago a largo plazo, obligando a Riquelme a generar liquidez urgente para cubrir el cargo inicial y demostrar solvencia para las cuotas futuras. La presión financiera es hoy el principal obstáculo para la llegada de Senesi. La venta de Langoni deja de ser un rumor para convertirse en la pieza de sacrificio confirmada. El delantero juvenil, con su velocidad y potencial goleador, se ha convertido en la llave maestra que desbloquea la operación Senesi. Las negociaciones por Langoni con clubes de la Serie A italiana y la Eredivisie holandesa se han acelerado dramáticamente, y Riquelme busca cerrar la transferencia por al menos 10 millones de dólares limpios para el club, utilizando ese ingreso fresco para cubrir el cargo inicial de la cesión de Senesi y la prima de compensación que se le prometió al defensor. La política del sacrificio es clara: vender a un activo ofensivo con gran potencial a futuro para comprar un activo defensivo con jerarquía inmediata, una decisión dolorosa que polariza a la hinchada entre los que apoyan la inversión en jerarquía y los que critican la venta de un patrimonio del club. El impacto emocional de la salida de Langoni será un factor de riesgo que Riquelme deberá gestionar en el vestuario, asegurando que el sacrificio del juvenil se justifique con el éxito deportivo que traería Senesi. El impacto en la planilla salarial es un secreto a voces que genera tensión interna. Senesi, incluso con la prima de compensación y una reducción de su salario, seguirá ganando un sueldo muy por encima de la escala salarial de la mayoría de los jugadores de Boca, y su llegada podría generar fricciones con los jugadores que tienen menor sueldo pero mayor compromiso histórico con el club, y Riquelme debe manejar las expectativas y la sensibilidad del vestuario, asegurando que el alto salario de Senesi se justifique por su jerarquía internacional y su rol de líder indiscutible en la defensa, y la promesa de la franja de capitán y la influencia en la selección argentina son los argumentos de peso que Riquelme utiliza para validar el salario de élite del defensor del Bournemouth, una gestión de vestuario que es tan crucial como la gestión financiera para el éxito de la operación. El ultimátum de Riquelme a Senesi es el detonante final de la negociación. El presidente Xeneize no está dispuesto a esperar más tiempo ni a dejar que el Bournemouth juegue con la desesperación de Boca. La última llamada de Riquelme al entorno de Senesi tiene un plazo perentorio. Senesi debe dar su sí definitivo en las próximas horas para que Boca pueda cerrar la venta de Langoni y cubrir el cargo inicial del préstamo, una exigencia de velocidad que obliga al defensor a tomar una decisión rápida sobre su futuro profesional. Riquelme le ha recordado a Senesi que la oferta de compra obligatoria es la máxima que Boca puede ofrecer y que no habrá más negociaciones si el defensor no da el visto bueno a los términos del contrato, un acto de autoridad que busca forzar la decisión del jugador y demostrar solvencia ante el Bournemouth. El plan de contingencia si Senesi dice que no es un secreto a voces que decepciona. Riquelme tiene a 2 o 3 defensores centrales zurdos de perfil sudamericano en la mira, jugadores más baratos pero con menor jerarquía y calidad de pase que Senesi. El problema es que el fichaje de un plan B no solucionaría el problema estructural de la defensa ni satisfaría la exigencia táctica de Diego Martínez, lo que obligaría al entrenador a adaptar su modelo de juego a un defensor de perfil medio, un paso atrás en la ambición continental de Riquelme. Y el riesgo es que la decepción de la hinchada por el fichaje de un plan B se convierta en una bomba política contra la gestión Riquelme, por lo que el presidente quemará todas sus naves en la negociación por Senesi antes de activar su opción de bajo perfil. El impacto en la columna vertebral del equipo sería una revolución instantánea. Con Senesi en la saga, el entrenador Martínez podría alinear una defensa con salida limpia y jerarquía internacional, lo que liberaría a los volantes creativos y multiplicaría las opciones ofensivas del equipo, y la clave es el pase de Senesi. Su capacidad para romper líneas con el balón al pie es la cualidad faltante que le daría a Boca la fluidez y la sorpresa que necesita para competir con los gigantes brasileños. La llegada de Senesi no es solo un fichaje, es el detonante táctico que activa la ofensiva de Boca Juniors y blinda el sueño de la séptima copa. La última pregunta que nos queda es: ¿logrará Riquelme cerrar la venta de Langoni a tiempo y convencer a Marco Senesi de aceptar la compra obligatoria encubierta, asumiendo el riesgo financiero a futuro a cambio de la gloria inmediata, o el tiempo y el dinero frustrarán la jugada más arriesgada y ambiciosa de su gestión?